Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 14 de junio de 2025 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, que hace ya un tiempo que no hacíamos un contraplano, no por falta de ganas, sino como os suelo decir siempre que no puedo hacer algún programa de los sábados, por falta de tiempo, es decir, que no he estado aquí en el estudio y no he podido hacer el contraplano. La semana pasada sí que hicimos la contraportada, tuvimos a Fernando Caballero, un programa que por lo que pude ver gustó mucho. Siempre lucen bien los programas culturales que tienen un invitado, que el autor del libro pues ha venido a visitarnos. Lo que nunca he tenido es el director de una película. Bueno, no, miento. Una vez en un contraplano sí que tuve a López Linares, al director de este documental sobre historia de España tan famoso que se estrenó hace unos años. Pero bueno, que por supuesto, si tuviese la oportunidad, pues también traería aquí, le haría subir las 4 plantas, eso sí, las 4 plantas de casa y le haría aquí una entrevista, o una conversación, mejor dicho, que yo las entrevistas poco, a mí me gusta prepararme bien los temas y conversarlos con el protagonista de la cuestión. Bueno, pues hoy volvemos a un contraplano más normal, es decir, un contraplano regular con, ya sabéis, películas y series traídas por los contraescuchas que me traen siempre unas películas magníficas. Hoy además he seleccionado unas cuantas, a ver cuántas me entran, espero que sean como mínimo 4. Algunas son realmente buenas, alguna ha pasado ya por aquí en alguna ocasión, pero alguna debuta, eso también. Y en todos los casos son películas extraordinarias, vamos, de estas que hay que ver. Os voy a dar el número de WhatsApp, es el 690-827909. Ya sabéis que es el único día, junto con mañana, el día de la contrarréplica, en el que lo doy de viva voz, quiero decir. Si estáis viendo esto por YouTube, lo tenéis en uno de los lados, ahí lo podéis ver. Se expone además durante todo el programa y a lo largo de la semana también lo pongo en la parte de la contrarréplica. Desde que doy esto en vídeo, bueno, pues me ha permitido hacer algunas cosillas más que antes, cuando solo era en audio, pues no eran tan posibles, aunque el número siempre lo he puesto en YouTube. Los que estáis en iVoox, apuntadlo bien. 690-827909 más 34 delante. Ya sabéis, en el caso de una crítica cinematográfica puede ser de 3 o 4 minutos sin problemas. No solo son películas, también son documentales. Hoy, por cierto, llevamos un documental, este voy a tratar de meterlo porque es un documental que me ha gustado mucho y que lo he visto gracias a la recomendación que, bueno, pues que un contraescucha ha tenido el detalle de enviarnos. Bien, pues dicho esto, pasamos ya al contraplano. Empezamos el contraplano de hoy con Lolo. Lolo nos trae una película no muy antigua, de hace solo un par de años, de Shyamalan, que es este director indio que ya ha pasado por aquí. Ha pasado por aquí el director, no la película. La película es una película que no había pasado nunca por el contraplano. Pasó por aquí hace no mucho tiempo, hace unos pocos meses. Vamos a escuchar a Lolo que nos la presente, que por cierto, este Lolo es muy aficionado a este director. Buenos días, Fernando. Y muchísimas gracias y felicidades por todos los programas que haces. Mira, hoy quería dejarte una crítica para el contraplano, de una película que creo que ha pasado bastante desapercibida y que no ha conseguido lo que debería haber conseguido desde mi punto de vista. La película es una película del año 2023, se llama Llaman a la puerta y es de un director de cine bastante conocido. El director de cine del Sexto Sentido es el director Night Shyamalan, y es una película que desde mi punto de vista es fabulosa. Una película en la que al espectador desde el primer momento, desde el minuto 2 o el minuto 3, lo pone realmente en tensión, porque a los protagonistas de la historia, una pareja con una hija adoptada, una hija asiática adoptada, les ponen en una tesitura bastante difícil de aceptar y bastante difícil de llevar a cabo. Decir algo más sobre la película, estropear esos minutos principales de la película, sería realmente estropear la película en sí, porque es algo a lo que se tienen que enfrentar y la humanidad entera depende de ello. No es una película que parezca de ciencia ficción, ni es una película de ciencia ficción, a pesar de que el fin del mundo está en todo el metraje de la película. Es una película que, te repito, que nos hace enfrentarnos a una situación, o nos hace que mentalmente visualicemos una situación
y pensemos qué haríamos nosotros si estuviéramos dentro de esa o viviéramos esa situación. Desde mi punto de vista es una de las mejores películas que he visto, sin duda alguna es una gran película, no está a la altura obviamente del Sexto Sentido, ha sido una película que creo, como te he dicho al principio, que ha pasado totalmente desapercibida, de hecho las calificaciones no son muy buenas, no entiendo el porqué y nada más que eso. No quiero ahondar más, ni seguir haciendo más crítica de la película, ni desvelar cuál es la diatriba que se le pone a esta pareja y a la niña, porque verdaderamente destriparía la película totalmente. Pues nada, un abrazo muy grande y gracias por todo, Fernando. Pues como decía antes, Lolo, Shyamalan ya pasó por el contraplano hace unos meses, en marzo concretamente. Creo que lo trajiste tú, igual me traiciona la memoria, pero vamos, es poco tiempo, estamos en el mes de junio y esto fue en el mes de marzo, así que creo que lo fuiste tú. Creo que la película en cuestión era La Trampa, si mal no recuerdo, que es algo más reciente. La Trampa es una película de Shyamalan del año 2024. Esta que nos traes, que se llama La Puerta, es de un año antes, del año 2023. En ambos casos estamos hablando de películas realmente recientes. Pues este programa se está grabando en el año 2025, así que son películas casi de estreno. Bueno, Llama a la Puerta es una gran película, pero a pesar de que estaba Lolo al principio diciendo no es ciencia ficción, bueno, en trasfondo y tal, no es una película de ciencia ficción, ni pretende ser una película de ciencia ficción. Llamar a la puerta, mejor dicho, es un thriller psicológico que lo que hace es adaptar una novela que según he podido investigar y enterarme se titula The Cabin at the End of the World, que es de un autor llamado Paul G. Tremblay. Bueno, la adaptación es muy libre, evidentemente, así que los que seáis aficionados a esta novela o que la hayáis leído, pues seguramente encontréis, yo no la he leído, así que no os puedo decir, seguramente encontraréis diferencias. Ya sabéis esto de las adaptaciones al cine que siempre es muy puñetero. Hay gente que cuando se pone a ver una película y ha leído la novela hace poco, bueno, la leyó hace tiempo, pero que empieza a haber traiciones. Bueno, esto ya no es exactamente como en la novela, no tiene por qué serlo. Los directores se toman libertades, se toman licencias y no está mal que así sea. El problema no es la adaptación de una novela al cine, el problema es una mala adaptación de una novela al cine. Es decir, y la mala adaptación de una novela al cine no depende de que sea 100% fiel a la novela. Muchas veces las novelas es muy difícil de adaptar a las películas porque son dos medios de expresión distintos. Es cierto que sobre todo en la literatura contemporánea muchas veces los autores cuando escriben visualizan la película, no siempre, pero en algunas ocasiones sucede, pero vamos, en novelas anteriores a la época del cine, pues imaginaos, ¿no? No podían ni siquiera, no hablo ya de Cervantes, hablo de los novelistas del siglo XIX, no podían imaginar que una tecnología como el cine llegase a existir. Bien, Llaman a la Puerta es una película, un thriller, como decía, la trama se centra en torno a un tipo, bueno, una familia concretamente, que tiene una niña, que están de vacaciones en una cabin, en una cabaña remota. Y de pronto su tranquilidad se ve interrumpida cuando cuatro extraños irrumpen en su cabaña, en su refugio. Están armados y tienen una misión. Podríamos pensar, bueno, les van a matar, les van a robar, no lo sé, van a hacer experimentos con ellos, qué sé yo. A partir de ahí caben muchísimas posibilidades y todas malas. Bien, en este caso la posibilidad también es mala, pero es algo que roza el delirio. Los intrusos aseguran que la familia debe tomar una decisión. Una decisión que a mí personalmente se me antoja imposible y que creo que a cualquiera. Y la decisión es sacrificar a uno de los suyos, son tres, para evitar el apocalipsis. Pero el apocalipsis en sentido bíblico del término, es decir, el fin del mundo. A partir de aquí, y no quiero continuar porque entonces os contaría la película, pues ya os podéis imaginar el resto. Bueno, Shyamalan es un gran director, es bien conocido, cualquier aficionado al cine le conoce por su habilidad para ir construyendo, tejiendo historias con unos giros narrativos muy inesperados, atmósferas inquietantes. Llaman a la Puerta tenemos ambos, tenemos giros y tenemos también una atmósfera muy inquietante. Es de hecho, y en esto creo que Lolo ha acertado de pleno,
Es una película que te engancha desde el primer minuto. No es muy larga, aunque yo creo que podría haber sido más corta, ¿eh? Es decir, no hacía falta. La historia se nota como se agota un poco. La premisa que plantea el director, bueno, pues es un dilema de proporciones colosales, de proporciones extremas. Y esta premisa, la de tenéis que prescindir de uno de vosotros, es el motor mismo de la historia. El planteamiento de la historia, de cualquier manera, el planteamiento de partida es estupendo. Una familia enfrentada, pues, a una elección que podríamos llamarla imposible, prácticamente imposible. Vamos a tratar de ponernos en la piel de esta familia. Llega alguien a tu casa, están la familia reunida, puede ser de 3, de 4, de 5 miembros, y bueno, los intrusos lo que quieren es que decidáis cuál de vosotros va a morir. Como veis, una decisión que afecta a tu propia supervivencia. Bien, esto, claro, genera un problema. ¿Estos tipos están diciendo la verdad o no están diciendo la verdad? Porque si de que uno de nosotros muera depende el salvar a toda la civilización, bueno, pues quizás sea un coste menor. O igual están mintiendo. Bien, como veis, es un conflicto moral un poco imposible, un poco delirante, como os decía antes, que combinándolo con el aislamiento de la cabaña, pues crea un escenario, no sabría cómo llamarlo, un escenario, bueno, muy inquietante, perfecto para un thriller psicológico, que es la especialidad de Shyamalan. Es un director que en este tipo de temas da lo mejor de sí mismo. Además, tiene una serie de puntos fuertes este tipo que se le dan muy bien. Esos planos tan cerrados, esa fotografía que trabaja, que en todas sus películas, pero en esta en concreto, pensad que el centro de la historia es una cabaña, incrementa la claustrofobia, que, bueno, pues hace que también, como espectador, te sientas en cierta medida atrapado. Pero vamos, la película es magnífica, no es perfecta, eso sí, no sé, por sacarle alguna pega, yo diría que podría haber sido un poquito más corta, no es que sea muy larga, no estamos hablando de una película de 3 horas, debe de durar, pues calculo yo, 1 hora y 3 cuartos, más o menos, debería haberlo mirado, pero por ahí, pero podría haber sido un poquito más corto el guión, porque hay momentos en los que, esto es una apreciación mía, por supuesto, en los que especialmente los intrusos no sabes si están hablando para ti, es decir, para que ampliarte información y que te enteres de lo que está pasando y de lo que pasa, o para los que tienen enfrente. No sé, es lo que me pareció. Igual si la veo una segunda vez no me lo parece, pero la única vez que la he visto es lo que... Por sacarle un defecto, ya digo, porque la película está muy bien. Bueno, el desenlace, que no os lo voy a contar, ya sabéis que aquí en este espacio están prohibidos terminantemente los spoilers, es decir, los adelantos. Pues es bueno, pero a diferencia de otras películas de Shyamalan, como, no sé, Señales o El Sexto Sentido, no es magistral. Está bien, simplemente. Pero vamos, en líneas generales es una gran película, muy de Shyamalan, con esa combinación que tiene este director de elementos sobrenaturales y asuntos personales, casi íntimos, podríamos decirlo. A mí me gustó mucho. Es una película además reciente. He ido a buscar tengo aquí abierto Just Watch. Y bueno, la verdad es que tampoco se puede ver en muchos sitios. Según he podido ver, lo tengo aquí, la podéis ver en Apple TV. Apple TV por 3,99 en alquiler y a la venta por 9,99. A ver, para el alquiler, lo digo por si alguno lo duda, no es necesario que estéis suscritos. Basta con abrir la aplicación de Apple TV en la tele, si es que la tienes, y tenéis un Apple TV, un aparatejo de esos, ya sabéis, de color negro, que, bueno, pues sirve, entre otras cosas, para ver la tele. Bueno, sirve fundamentalmente para ver la televisión. Yo lo tengo desde hace muchos años. El mío, de hecho, ya está un poquillo viejo. Que, bueno, pues de cuando no existían Smart TVs, y entonces las televisiones te las vendían planas sin ningún tipo de... Lo compré yo en aquel entonces, pues mi Smart TV debe de tener sus 10 años tranquilamente. Y todavía sigue funcionando bien, ¿eh? Y lo único que no tiene reproducción en 4K, me las tengo que ver en HD, pero como tengo una televisión pequeña, pues tampoco no, es decir, en 32 pulgadas, que es lo que tengo aquí en Madrid, tampoco el 4K y el HD, en la diferencia yo creo que ni siquiera se nota. En la televisión es de HD, además creo recordar, porque también tiene un montón de años encima. Pero bueno, para el alquiler basta con que abráis esa aplicación en Apple TV y bueno, y pagar evidentemente los 3,99. Según he podido ver, bueno, lo tengo aquí delante, de hecho, en Amazon Video
la tienen por €1 menos, por 2,99. Pero es que esto de Amazon Video no es lo mismo que Amazon Prime. Amazon Video quizás que se puedan comprar igual a través de la web. Yo nunca ni he alquilado ni he comprado una película ahí. En el Amazon Prime Video sí, ahí se ha alquilado una y un montón de películas. A veces no te compensa suscribirte a un paquete si lo que quieres es ver solo esa película. Pagas tus 2,99 y te quedas tan a gusto y las ves. Bien, vamos a seguir. Vamos ahora con Javier, que es de Granada y que nos trae otra película. Esta sí ha pasado por el contraplano. Ha pasado, de hecho, en un par de ocasiones. La película es El Profesional o Leo el Profesional de Luc Besson y pasó por aquí hace ya mucho, pero que mucho tiempo. Me gustaría recomendar para el contraplano la película de León el Profesional, dirigida por el francés Luc Besson, protagonizada por Jean Reno, una niña que yo no sé si fue su primera película o de la primera, Natalie Portman, y un papel de Gary Oldman que no sé si recibió premios por su actuación, pero una actuación de 10, interpretando a un psicópata policía que intenta por todos los medios hacer la vida imposible de esa niña interpretada por Natalie Portman, que se ve obligada por azar del destino y por estar en una familia, se puede decir, con problemas vinculados con el narcotráfico, se ve obligada a acogerse bajo la protección de un profesional francotirador, asesino a sueldo, que tiene un lema que ni mujeres ni niñas, y al final acoge, en contra de su primer criterio, acoge la protección de esta niña hasta el final. Una fotografía extraordinaria de Nueva York, con planos que considero que son muy buenos, una trama muy bien dirigida, un argumento bastante sólido, no se queda en una película meramente de acción, aunque lo tiene, y como digo, para mí un peliculón que recomiendo a todo el mundo, independientemente de que te gusten o no te gusten las películas de acción, con un director que a mí me gusta particularmente, el que posteriormente dirigió el Quinto Elemento, y que no deja indiferente a nadie, que es Luc Besson. Pues mi recomendación es eso, Jean Reno, El Profesional. Como os decía hace un momento, El Profesional o León, el Profesional ha pasado por aquí en 2 ocasiones. Hace ya bastante tiempo, eso sí. La primera vez que pasó esta película por el programa fue en el año 2019, lo tengo, me lo he abierto aquí en un navegador, pues fue en el mes de enero de 2019. Echadle, más de 6 años han pasado desde aquel entonces, pues un año antes de la pandemia. Y fijaos si la pandemia queda lejos. Y la segunda en 2020, en plena pandemia, en mayo de 2020. Sí, cuando estábamos todavía encerrados o nos soltaban a ratitos. No sé si a vosotros os sucede, pero la pandemia creo que nos afectó tanto a todos en la vida que yo lo utilizo muchas veces para medir el tiempo, como un antes y después de Cristo, un antes y después de la pandemia. Si veo a alguien que no veo desde hace mucho tiempo, digo, es que no le veo desde antes de la pandemia. O no le veo hace tiempo, no, pero después de la pandemia sí le conseguí ver una vez, o a ciertas cosas, o ciertas películas, o algunos libros. No, este lo leí poco antes de la pandemia. Sirve como un ordenador de tiempo. Bueno, pues esta película, la del Profesional, pasó por aquí mucho antes de la pandemia y durante la pandemia. Bueno, os comentaba en aquellas 2 ocasiones que León el Profesional es una película que me gustaba mucho, que me había gustado mucho, y os la recomendé vivamente. Es una película de hace ya pues 30 años, ya más de 30 años, en aquel entonces todavía no, pero porque la primera vez pasó en 2019, pero vamos, como ha pasado ya tanto tiempo, claro, más de 6 años desde la última vez, pues os voy a refrescar la información ya que estamos. A ver, León el Profesional es una película francesa, lo digo por sí, claro, la audiencia de la Contracrónica ha crecido desde el año 2019 y seguramente pues alguno de los que está ahora pues no escuchaba el programa en aquel entonces. Bueno, es una película francesa del año 1994. Como os decía, tiene ya más de 30 años, está dirigida por un director francés muy famoso llamado Luc Besson, y se trata
de... Bueno, es un thriller también, pero un thriller de acción propiamente, con muchísima intensidad emocional, tiene algo de violencia, obviamente, tiene bastante acción, pero vamos, sobre todo, aparte de eso, es una película que cuenta una historia muy buena y muy humana. Es de estas películas que si ves el tráiler a lo mejor no te quedas con ella. Piensas, bueno, una película de acción con un actor que en los años 90 pues era muy famoso, claro, hoy Jean Reno es más mayor, pero en aquel entonces pues era todavía un actor joven y una historia muy atractiva. La película le debe el título al actor protagonista, que es Jean Reno, que interpreta a León. León es un sicario, un asesino a sueldo que vive en Nueva York y cuya vida cambia de forma, bueno, de forma radical cuando acoge a una niña llamada Matilda, que tenemos aquí a la policía. No vienen a por León, el profesional, sino simplemente que debe de haber un vehículo ahí abajo y le han puesto la sirena. Los policías, a diferencia de los mortales, no necesitan tirar del claxon, tienen una sirena que basta con que la enciendan un poquito y pasa a todo el mundo. Bueno, pues acoge a Matilda, que os decía, que es Natalie Portman. Bueno, una Natalie Portman jovencísima. No sé qué edad tendría Natalie Portman en aquel entonces, pero interpreta a una niña de unos 12, 13 años, quizá, a cuya familia la ha matado un agente de la DEA. Un agente de la DEA corrupto que interpreta Gary Oldman. Así, lo que comienza, pues como podríamos llamarlo, una relación improbable entre un sicario y una niña, en busca de venganza, eso sí, la niña, porque quiere vengar la muerte de sus padres, pues se transforma en un vínculo muy personal, un vínculo muy humano. Y una relación realmente especial, un sicario con cara de pocos amigos, de 30 y tantos, incluso 40 años, con, bueno, sí, 30 y tantos años más o menos, y una niña de 12 o 13. La dirección de Besson es estupenda, el estilo visual que le aplica a la película, el ritmo tan dinámico, tan rápido, que va adoptando, vamos, que es perfecto para contar esta historia. Las escenas de acción están muy bien hechas, muy noventeras, muy de los años 90. Luego además hace otra cosa Besson que a mí me gustó, creo que ya os lo conté la última vez, y es que las secuencias de acción las raciona bien. No es que haya pocas, pero tampoco hay muchas. Están cuando el guión lo exige, es decir, no se abusa de la acción. No hay cosa peor en una película que pasarse de numeritos. A veces son necesarios y en una película de acción obviamente tienes que tenerlos, pero cuando el director todo lo vuelca ahí en esos fuegos artificiales, al final la película pierde pulso, la historia pierde pulso. Es cierto que con la acción se pueden contar cosas, pero terminas empachado y al final termina apareciendo la película en videoclip. No es el caso de León el profesional. El reparto es excepcional, descansa sobre estos tres personajes. Jean Reno, que es Leo, que bueno, ofrece una interpretación magnífica. Un hombre pues duro, de pocas palabras, muy rudo, pero que tiene buen corazón. Su actuación es, ya digo, estupenda. Jean Reno, un actor de primera categoría, pues un asesino a sueldo que, bueno, pues que tiene que proteger a una niña. De hecho, él encuentra el propósito de su vida en la protección de Matilda. La Matilda es Natalie Portman. Natalie Portman, yo no sé si es la primera película que hizo, creo que sí, creo que es su debut cinematográfico. Y la verdad es que en esa película es toda una revelación. Lo hizo de un modo magistral. No me extraña, vamos, que después de esto le empezasen a llover los papeles. Es una mezcla claro, era una niña de verdad. No era una chica de 19 años que esté interpretando a una niña de 12. No, era una niña de 12 años interpretando a una niña de 12 años. Esto obligó, bueno, pues a que los padres consintiesen, por ejemplo, que la niña fume, porque se la ve fumar, bueno, está moviéndose en los bajos fondos, ¿no? Y que tiene que, con 12 años, insisto, tiene que meterse en un personaje, bueno, que mezcla la vulnerabilidad propia de una niña, también rabia porque han matado a sus padres y cierta madurez precoz. La química entre Reno y Portman es extraordinaria y es de hecho el alma de esta película. Bueno, y eso ya de por sí es meritorio, porque dos personajes más opuestos, pues es que no se me ocurren. Luego, respecto al villano, que es Gary Oldman, pues es el contrapunto perfecto de Reno.
y también lo hace muy bien. El equilibrio, además, el guión equilibra, es muy equilibrado porque equilibra la acción, y es una película de acción, y el drama. Luego desarrolla muy bien los dos personajes principales, que son Reno y la niña. Vamos, que los humaniza muchísimo. Es de hecho una película, tenemos de nuevo al coche de policía. Es una película esta graba en serio, graba en serio. Antiguamente, cuando ya la policía cortaba y volvía a grabar, ahora ya creo que hay que humanizar también a nuestros policías, que es bueno que anden por la calle. Y total, la verdad es que da un poco igual. Bueno, pues como os decía, es una película que humaniza a personajes que viven un poco al margen de la sociedad. Bueno, la niña, cuyos padres los han matado unos agentes de la DEA corruptos. Bueno, un agente, el propio Gary Oldman es un agente de la DEA corrupto, un sinvergüenza de tomo y lomo. El propio Jean Reno León es en esencia un asesino y en ningún momento trata de besón, de ocultarlo, ni de decir, bueno, pero sus asesinatos estaban justificados. No, no lo estaban en absoluto. Vamos, que trasciende con mucho al género de acción, porque al centrarse en el vínculo entre estos dos personajes, que son en esencia dos almas perdidas. Y bueno, y tiene además momentos de gran impacto emocional, como la escena final, no la voy a contar, pero la escena final con música de Sting, una música así muy de los años 90. En fin, muy recomendable. Los que decidáis verla, seguro que os gusta. Lo sé porque a raíz de las otras 2 veces que la he recomendado aquí en el Contraplano, me ha dicho más de un contraescucha, y más de 2, que bueno, que no, la película no la habían visto en su momento, quizá pensando en que era una película de acción sin más ni más, y que me lo agradecieron. Me dijeron que era una película magnífica, que les había gustado muchísimo. El problema, según veo aquí en Just Watch, me ha abierto la pestaña con León el Profesional, es que no está disponible en estos momentos para streaming. Ese es el problema. Lo estoy comprobando aquí y nada, no hay. Nada de nada. Lo que sí está, y esto ya lo he ido a mirar, es en DVD y en Blu-ray. Os dejo el enlace abajo, debajo del caso de YouTube, ya sabéis, no tenéis más que pinchar en lo que la descripción del programa, y en iVoox, pues 3/4 partes de lo mismo. Os dejo el enlace, eso sí, a la versión de DVD Blu-ray, porque hoy por hoy, no sé, dentro de un año, dentro de 2, León el Profesional no se puede ver en streaming. Seguimos con Álvaro. Álvaro es de Sevilla y nos trae un documental sobre baloncesto, más concretamente sobre la selección yugoslava. Bueno, sobre dos jugadores muy importantes de la selección yugoslava, de los años, obviamente los años 80, que es cuando todavía esa selección jugaba. Luego ya sabéis que Yugoslavia se deshizo y desapareció el país y desapareció también la selección. Este es el documental que os decía en la introducción, que no había visto, que descubrí gracias a Álvaro, que lo conseguí encontrar y que lo he podido ver. Bien, es un documental magnífico, pero que nos lo cuente Álvaro. Hola Fernando, mira, quería hacer una recomendación a raíz de un clip de un contraescucha en la contrarréplica última que hubo sobre varias dudas que tenía sobre la guerra yugoslava. Pues quería hacer una recomendación de un documental deportivo, pero bueno, que aunque no te guste el baloncesto, porque va de baloncesto, refleja muy bien todos los problemas que hubo con Yugoslavia y cómo pues los nacionalismos pues separaron a lo que era la Yugoslavia y la gente de Yugoslavia, ¿no? El documental se llama Una vez hermanos, ¿vale? Y va sobre la figura de la selección yugoslava de baloncesto, pero sobre todo de sus 2 mejores jugadores, que son pues 2 de los mejores jugadores cada Europa de baloncesto, jugaron en la NBA y demás, que son Blade Divac y Drazen Petrovic. Estos 2 jugadores eran muy buenos, yugoslavos. Uno era serbio y otro era croata, ¿no? Y bueno, pues una vez hermanos se llevaban muy bien, tanto ellos dos entre sí como el resto de la selección yugoslava. La selección yugoslava de ese momento, segunda mitad de los 80, principios de los 90, pues era la mejor selección de baloncesto del mundo, detrás de Estados Unidos, claro. Y bueno, pues se llevan todos muy bien, una vez hermanos, como dice el título, eran hermanos tanto Blade Divac como Drazen Petrovic, hasta que empiezan a surgir los problemas nacionalistas en Yugoslavia antes de la guerra. Y bueno, pues a raíz de estos problemas, pues la gran amistad que tienen empiezan poquito a poco a deteriorarse hasta que en un hecho clave, en un partido, que no recuerdo qué partido era ni en qué año ahora mismo, resulta que un aficionado de la grada saca una bandera croata. Entonces Blade Divac, que es el
el serbio, va hacia el aficionado, le coge la bandera y se la tira. Y entonces Petrovic, que era el croata, pues se enfada con Divac y desde ese día pues se declaran, entre comillas, se declaran enemigos, ¿no? Rompen relación, dejan de ser amigos, primero ellos dos y después pues toda la selección, los jugadores entre sí, unos croatas, otros serbios, etcétera, ¿no? Y bueno, pues después cada uno da su versión de los hechos, uno que si el otro quitó la bandera porque era un nacionalista serbio, el serbio diciendo que la quitó porque no quería que el nacionalismo croata rompiera la buena relación que había de todos los yugoslavos entre ellos, etcétera. Como ya digo, es un documental que, bueno, si te gusta el baloncesto, pues muchísimo mejor. Pero aunque no te guste el baloncesto, pues refleja muy bien todo aquel drama y puede gustarle a todo el mundo. Bueno, Álvaro, a mí personalmente sí que me gusta el baloncesto. Me gusta bastante más que el fútbol, que, bueno, lo he dicho aquí muchas veces, no me gusta nada. Cuando estaba... A ver, que me guste el baloncesto no significa que vaya a los partidos, aunque algunos sí que voy, ¿eh? Desde luego de fútbol no sé, es dificilísimo encontrarme en un estadio de fútbol, pero aquí en el Palacio de los Deportes es posible que en alguna ocasión, sobre todo si voy con alguien, el baloncesto, puestos a ver un deporte, me gusta... Pues de los deportes de cancha, seguramente el que más, y además entiendo cómo se juega, conozco las normas y tal, cosa que por ejemplo en el tenis pues no las conozco, pero en el baloncesto sí. Luego cuando estaba en el colegio, ya sabéis que pues de niño juegas a los deportes y haces estas cosas, prefería jugar al baloncesto que al fútbol, porque es un deporte en el que al menos, bueno, no te dan patadas ni empujones, algo más limpio, ¿no? Cosa que cuando jugaba al fútbol pues me molestaba mucho. Y si el fútbol es un deporte así como de contacto duro, no os quiero contar en el patio de un colegio para cuando eres un niño de 10 años. Te dan unos patadones y unos empujones de categoría, luego así andábamos todos con las rodillas destrozadas. Pero bueno, que este documental no lo conocía y me pareció muy interesante. Escuché tu nota de voz, Álvaro, y automáticamente, bueno, me puse a buscarlo por internet, a ver si encontraban, qué sé yo, el lugar donde estaba si estaba en streaming en algún sitio. En streaming no lo busquéis, no está. A ver si lo encontraba en DVD, tampoco lo encontré. Y al final, de pura casualidad, buscando en Google, encontré que estaba en una página, sí, española, llamada Documanía TV. La versión que tienen en Documanía TV es de la que hizo el Canal Plus. En español está doblada en el documental en español de España. Os dejo el enlace en la descripción del programa para que, bueno, si queréis verlo, dura 1 hora y cuarto, una cosa así, y está francamente bien. Trasciende, de hecho, el tema baloncestístico y deportivo, con mucho. Está centrado, como os anticipaba antes y como bien nos ha contado Álvaro, en la relación entre los dos antiguos jugadores de baloncesto, yugoslavos, muy conocidos para los de mi generación, sobre todo si son hombres conocidísimos, y para los de generaciones anteriores, los que tienen, qué sé yo, nacidos en los años 60 también. De hecho, estos dos nacieron en los años 60. Uno es Dražen Petrovic y el otro es Vlade Divac. Supongo que, nada más decirlo, automáticamente les habéis puesto cara a los dos, sobre todo al primero. Bueno, pues cuenta como el vínculo que tenían, personal, pues casi fraternal, que se había forjado en la cancha de baloncesto, en la selección nacional yugoslava, se termina fracturando por las tensiones derivadas de la guerra de los Balcanes, ya en los años 90. Yo a los dos jugadores los conocía, por supuesto, llegaron a ser realmente famosos a finales de los 80, principios de los 90, especialmente Petrovic, que era Petrovic era un jugador excepcional. Era un jugador croata y, bueno, Divac era serbio. Pero, cuando existía Yugoslavia, esos detalles eran intrascendentes. Si veías a cualquiera de los dos, decías que eran yugoslavos, sin más ni más. Petrovic jugaba en la Cibuna de Zagreb, que era un equipo de básquet muy famoso en esa época. Recuerdo siendo niño los partidos contra el Real Madrid, bueno, que nos tenían a todos delante de la televisión. Luego ya a finales de los 80 terminó fichando por el propio Real Madrid. Lo que le convirtió, aunque no jugó mucho tiempo aquí, porque su idea era como, bueno, pues todos los jugadores de la época, incluso hubo un jugador español que también se fue para allá, Fernando Martín, que era de la misma generación que estos. Bueno, pues el paso por España estuvo, no sé si fue 1 o 2 temporadas, pero vamos, aquí se convirtió en una celebridad absoluta. Luego ya se fue para la NBA, para Estados Unidos, y allí estuvo jugando en los Portland Trail Blazers, que es donde jugó también Fernando Martín, y luego ya estuvo en los Nets de Nueva Jersey.
Divac era serbio, jugaba en el Partizan de Belgrado y también terminó en la NBA. Terminó concretamente en los Lakers. Divac sigue vivo. El documental este es de 2010, es decir, es de hace ya pues 15 años. Pero vamos, he ido a mirar, cuando lo vi dije, este hombre se ha muerto desde entonces. A ver, son gente todavía relativamente joven, es gente. Concretamente Divac pues tiene, creo que son 60 o 61 años, vamos, que no son ancianos, ni muchísimo menos. Pero vamos, que sigue vivo. En este documental pues tiene 15 años menos. Petrovic no. Petrovic murió, se mató concretamente en un accidente de tráfico en Alemania a principios de los años 90. De hecho, en este documental cuentan la historia y por qué se produjo. Estas más o menos eran las cosas que yo sabía, tanto de Petrovic como de Divac. Así que con este documental he podido aprender mucho sobre los dos y sobre su relación, que llegó a ser muy estrecha. Y además, bueno, pues yo cuando nací en los años 70 y claro, cuando veo esas imágenes de los años 80, pues me recuerdan a mi niñez y de principios de los 90, mi adolescencia. Así que ver esos partidos de la NBA de la época con aquellos jugadores como el Magic Johnson, recuerdo, de los Lakers, los Celtics de Glasgow, donde, bueno, pues en los 80 todavía jugaba Larry Bird, en fin. El punto fuerte del documental es de cualquier manera su capacidad de hacer un documental que habla de baloncesto. Obviamente son dos jugadores de baloncesto, pero también cuenta una historia personal, al margen de que fuesen o no fuesen jugadores de baloncesto, una historia de dos personas en un contexto histórico muy delicado, que fue aquel, el de finales de los 80, principios de los 90, no ya para los croatas y los serbios, sino para todos los yugoslavos. Lo que utiliza el director del documental, que no me lo sé de memoria, pero lo voy a buscar y os lo voy a poner en la descripción del programa, lo que utiliza son, bueno, muchísimas imágenes de archivo, fantásticas, y entrevistas, por supuesto. La narración y el relato lo mantiene Divac porque Petrovic está muerto, como es lógico, y bueno, pero aparece la madre de Petrovic, por ejemplo, que está su hermano también, gente de la NBA, aparece, vemos que el director entrevistó a muchísima gente y está muy bien tratado, y se reconstruye la historia de ambos jugadores desde sus primeros momentos, por supuesto, sus días de gloria, tanto en la selección yugoslava como luego en Estados Unidos. Bueno, la selección yugoslava es que en aquel entonces era buenísima. Es que es que ganaban los mundiales a equipos, qué sé yo, como Estados Unidos, como la Unión Soviética, que eran los más importantes. Lo que hace es, bueno, pues hablar de ellos dos, celebrando el talento que tenían. El de Petrovic era descomunal, uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia. Petrovic era escolta, si mal no recuerdo. Divac no, Divac era un tipo inmenso, era pivot. Y no solo eso, sino que aparte de la dimensión deportiva, humaniza su propio conflicto. Bueno, y tiene una lección política. Y es como el nacionalismo es puro veneno. Como al final esto termina afectando a las personas de a pie. Es decir, que gente que, bueno, pues en aquel entonces eran veinteañeros, ilusionados con su carrera, pues termina metiéndose la basura de la política entre ellos. Y es una pequeña historia, evidentemente dos privilegiados que jugaban en Estados Unidos, en la NBA, que ganaban mucho dinero, pues imaginemos lo que eso hizo en la sociedad yugoslava. Pero vamos, está tratado de manera muy, muy honrada y muy justa. Claro, no está Petrovic para contarlo. Lo cuenta su madre, pero es un documental, digamos, de parte en este aspecto porque solo hay uno de ellos vivo. Pero si reflexionas sobre el incidente que marcó su distanciamiento, lo acaba de contar Álvaro, cuando en el Mundo Básquet de Argentina, que esto fue en 1990, de hecho, este Mundo Básquet fue el último campeonato que jugó la selección yugoslava como tal. Y que lo ganaron, nada más, ganaron a la Unión Soviética. De hecho, unos meses más tarde, en las Olimpiadas de 1992, que se celebraron en Barcelona, ya jugaron separados. Bueno, cuenta que Yugoslavia ya había desaparecido como tal, pero que Serbia no pudo jugar, aunque se seguía llamando Yugoslavia por las sanciones internacionales, pero Croacia sí recibió el permiso del Comité Olímpico Internacional para jugar, que ganaron la medalla de plata. Bueno, el problema, la ruptura se produce en ese Mundo Básquet de Argentina. Estaban celebrando la victoria
sobre la Unión Soviética, nada menos. Habían en semifinales ganado a Estados Unidos y un aficionado salió con una bandera croata. Y este hombre, pues le dijo que, Divac le dijo que eso era una victoria de Yugoslavia y que en esa bandera no pintaba nada ya y se la tiró. Y bueno, esto, pues en aquel momento ya habían empezado las guerras yugoslavas, o bueno, al punto estaban, empezarían en el año 91 con la de Eslovenia. Bueno, pues se armó un escándalo de muchísima categoría en Yugoslavia. Ellos, por lo visto, y según cuentan en el documental, no le dieron demasiada importancia en aquel momento. La cuestión es que Petrovic empezó a distanciarse de Divac. Claro, no conocemos la versión de Petrovic, esa es la verdad. No sabemos exactamente, conocemos la versión de uno de ellos. Pero bueno, el hecho es que Petrovic murió. 3 años más tarde se mató en Alemania. Era muy jovencito, no tenía ni 30 años. Y esto le añade cierta melancolía a toda la historia. Bueno, es en cierta medida un homenaje a Petrovic, que evidentemente pues, no pudo participar en él. Pero vamos, que me ha encantado, ¿eh? Os lo recomiendo mucho, ya sea que os guste o no os guste el baloncesto. De hecho, que este documental vaya de baloncesto es lo de menos, así os lo digo. Es una historia extraordinariamente humana de 2 de los mejores jugadores de baloncesto de la historia, en una época muy dura, muy particular, atravesada por los odios y por los nacionalismos. A cualquiera que le interese la historia del siglo XX, no digamos ya si te interesa la historia de la Europa del Este o las guerras yugoslavas, pues le gustará mucho, porque está hecho además con muchísimo tacto y de manera muy fina. Bien, para verlo no os voy a dar ninguna plataforma de streaming porque no está, no tenéis más que pinchar en el enlace que os he puesto de Documanía TV y nada, y verlo. Si tenéis una hora y cuarto disponible, no os vais a arrepentir, os va a gustar mucho. Bien, vamos ahora con Darío, que nos habla de una serie que ya pasó por aquí hace unos meses, la serie esta de Elizabeth Holmes, The Dropout. Saludos, Fernando. Feliz lunes. Te mando este audio. No creo que tengas muy bien dónde meterlo, porque es un poco de información así para ti general, ¿vale? Por un lado, me he visto la serie The Dropout, que la habíais recomendado en el Contraplano hace unas semanas, porque estaba en Disney, y yo tengo Disney porque tengo niños, no tengo Netflix, ninguna otra plataforma, pero el Disney lo tengo y me la vi con mi mujer y está muy, muy bien. A mí me gustó especialmente porque yo trabajo como informático para una farmacéutica y todos esos rollos de los laboratorios y los ensayos clínicos y todas esas, digamos, los sponsors y los stakeholders, que se diría, ¿no? Pues me interesó. Pero bueno, también toda la trama está muy, muy bien y es muy fidedigna. Incluso mi mujer me echaba la bronca porque yo lo estaba viendo y estaba wikipediando, ¿no? Y viendo a ver pues cuánto se ceñía la historia a la historia, a lo que es la vida de Elizabeth, ¿no? E incluso lo del perro, el balto que sale al final. Todo está muy, muy bien hecho y está realmente bien. O sea que muy recomendable para cualquiera que se anime, incluso si no le gusta mucho, digamos, el área en la que se mueve esto. Luego también el tema de que Elizabeth es una WASP, ¿no? Que creo que no lo explicó el contraescucha, también es un tema interesante. WASP es, supongo que lo sabes, es White Anglo-Saxon Protestant. Y bueno, se supone que es la sociedad elitista, descendiente de los peregrinos ingleses que llegaron a Estados Unidos y de las 13 colonias y que gobiernan o dominan el país desde la sombra, que tampoco están así, ¿no? Porque al final, pues los padres de Elizabeth sí que son mucha fachada, pero luego tenían unas deudas del 15, por así decirlo, y bueno, pues al final Elizabeth pues se tiró ahí un triple, como oí decir por ahí por Madrid, y bueno, pues intentó hacer un negocio y salió como salió. Pero bueno, en fin, nada, era solo eso, mi opinión sobre la serie. Y luego quería contarte un detalle también por otro lado, y es que, bueno, aquí estamos juntándonos en la biblioteca del pueblo, que ya te dije de dónde vivo, y hay una comunidad de españoles
Y bueno, pues nos juntamos de vez en cuando un sábado, una de las bibliotecarias es española, tocamos canciones, leemos cuentos, yo toco la guitarra, toco un par de canciones de niños, leemos cuentos para los niños en español, así, un poco para que, bueno, pues para que intenten pues tener el idioma también, ¿no? Y nada, resulta que una de las madres que va por allí, que es de Cantabria, de cerca de Santander, se llama Esther, pues me dijo me dijo uno de estos días, nada, yo escucho a un periodista que se llama Fernando Díaz Villanueva y tal, y yo le dije, anda, no me digas, pues yo también. Y nada, nos pusimos a hablar y me contó sobre un hombre, una persona de Vigo, Israel al parecer, que ya has hablado de él alguna vez y le has puesto sus audios, muy interesantes, por cierto, las contrarréplicas de él, y que te gustaría conocerlo. Pues resulta que Esther también lo conoce. O sea que nada, para dejarte ahí un detalle de que parece que la contracrónica conecta personas también en otros países. Así que nada, con esto desearte buena semana, perdona si me he extendido mucho, y un abrazo. Bueno, la serie esta de Dropout que tienen en Disney, yo sigo sin verla porque no tengo Disney. Y no tengo Disney porque no tengo hijos. Ya sé, me consta que también hay material para gente que no tiene niños y para los que no son niños, pero claro, la mayor parte del contenido que tiene Disney Plus es, o Plus, aunque ellos quieren que digas Plus, es en... claro, no se ha enterado que cuando en un español lee PLUS leemos la U como suena, como UN, no como A. Si quieren que digamos Disney Plus, pues esto se lo digo a los de Disney, que pongan una A y entonces leeremos Disney Plus. Nuestra lengua es fonética. Habría que preguntarles a los angloparlantes por qué pronuncian una U como una A. Pero bueno, no tengo niños, así que no, ya estoy un poco viejo además para tenerlos, así que me temo que seguiré sin niños y seguiré sin Disney Plus. La serie, según parece, está bien, os la comenté aquí, yo no la he visto. Cuenta la historia de Elizabeth Holmes y su empresa, esta empresa que iba a revolucionar los análisis de sangre, Theranos, a la que dediqué una contracrónica hace ya unos años, pues hace esto ya 3 años más o menos, y que dio lugar a un documental en HBO del que hice una crítica en vídeo, también hace unos años. Vamos, que se ha quedado un poquito antiguo la historia esta de Theranos y de Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes, por cierto, ya está en prisión, ingresó en prisión en 2022 después del juicio, una prisión de Texas, concretamente, y allí seguirá. Y seguirá, pues, en Estados Unidos las penas se cumplen, si no íntegras, prácticamente íntegras. Seguirá hasta por lo menos 2032. Creo que la condenaron a 11 años, la rebajaron un poquito la pena, pero vamos, los 10 años de cárcel sí que se va a comer enteritos. Al parecer esta mujer interpuso una serie de recursos y tal, pero no le ha salido ninguno. Le han fracasado todos a su sentencia, así que nada, tendrá que seguir en la cárcel. Respecto a la anécdota que me cuentas, a ver, Darío, me encanta estas cosas que me las contéis, me alegro, en serio, que los contraescuchas os encontréis de manera accidental por el ancho mundo. Ese tipo de cosas, cuando me las decís, en serio te lo digo, me dan muchísimos ánimos para seguir y bueno, y que recompensan sobradamente mi trabajo. En fin, 4 me han entrado. 4 con este documental tan bueno que además podréis ver gratis et amore, es decir, completamente gratis porque en esta página no cobran para entrar, es una página de un aficionado que simplemente cuelga documentales. No sé si se terminará encontrando con problemas de derechos de autor, pero entre tanto están ahí, no en una calidad excepcional, son para verlos en el ordenador o en el móvil, pero no para llevárselos a una televisión muy grande. Bien, queridos, pues con esto terminamos el contraplano de hoy. Espero que os haya gustado y nada, me despido de todos vosotros. Hasta mañana.